Gracias, Carolina. 7 de la mañana, 46 minutos. Saludamos a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Ministra, bienvenida a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días a toda la audiencia de RCN Radio. Ministra, gracias. Sabemos que usted está en movimiento, está llegando a Cerro Bravo para atender todo el tema de la emergencia del gas, pero queremos empezar el diálogo con usted con el anuncio que ha hecho ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el tema de las reservas. Se habla de 7,5 para el petróleo, de 7,5 años y de 7,2 años para el gas. ¿Cambia en algo la política del gobierno, el anuncio que ayer conocimos, la decisión que ustedes tenían cuando llegaron al gobierno en la política de hidrocarburos? La transición energética justa sigue siendo la política principal del gobierno del cambio y de esta cartera. Eso consiste entonces, por un lado, en asegurar que haya mayor eficiencia en los procesos de exploración y explotación, que podamos migrar los recursos contingentes. Yo creo que algo que no estamos diciendo con suficiente claridad es que hemos duplicado los recursos contingentes de gas. Eso quiere decir que si logramos que esos recursos, que ya son hallazgos, que ya han sido reportados por las empresas, puedan migrar a reservas, eso va a ser un gana para el país, eso va a permitir el abastecimiento y hacia allá es hacia donde tenemos que orientar la política pública. En términos de crudo, algo muy importante es que vamos a poder sostener nuestra exportación y esa era una pregunta clave que teníamos porque de eso depende el marco fiscal de mediano plazo. Y con el informe de recursos y reservas, lo que podemos decir es que efectivamente podemos mantener sin ningún cambio, sin ningún ajuste, sin ninguna afectación, el marco fiscal de mediano plazo. Y por otro lado, por supuesto que tenemos que continuar en el proceso de descarbonización y electrificación, porque hacia allá va el mundo. Sí, ministra, el presidente Gustavo Petro en enero dijo que en Colombia había reservas de gas para los próximos 14 o 19 años. Habló del año 2037, del año 2042. Pero ahora la Agencia Nacional de Hidrocarburos dice que las reservas existen para los próximos 7,2 años. ¿Por qué esa incongruencia? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que a lo que se refería el señor presidente era a los recursos, que si uno logra migrar a reservas, puede llegar a ese número de años tal y como él lo estaba diciendo. Lo que pasa es que eso requiere un ejercicio de política pública, porque para poder que los recursos migren a reservas se necesita, sobre todo en el caso del gas, que haya comercialidad. Para que el gas encuentre comercialidad hay unos asuntos claves. Por ejemplo, necesitamos que haya gasoductos. En este caso, por ejemplo, el país tiene mucho más oleoductos que gasoductos y nosotros parte de lo que queremos hacer es que los oleoductos se puedan transformar en gasoductos o que podamos tener sistemas de transporte multifásicos, es decir, que puedan transportar varios hidrocarburos. También se necesitan cosas como que haya una demanda garantizada, es decir, que industrias que hoy están utilizando carbón puedan migrar a gas y de esa manera algunas industrias que son intensivas en utilización de energía puedan tener un energético menos contaminante. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el transporte de carga. En este momento no hay tecnología para electrificar el transporte de carga. Ahí podríamos estar entonces pensando en que haya una migración a la utilización de gas natural. Ese tipo de decisiones son de política pública y son lo que hacen que un hallazgo se vuelva comercial, que encuentre mercado. Y para que se encuentre mercado, nosotros desde el gobierno tenemos que actuar. Por eso ya sacamos, por ejemplo, una resolución hace 3 días, donde decimos que los pozos exploratorios en el costa afuera pueden ser utilizados después de explorar también para explotar el recurso que era, por ejemplo, una gran barrera que estaban encontrando las empresas. Es decir, volvamos entonces a la información. Tenemos en reservas probadas P1 efectivamente 7,2 años, pero si nos vamos a los recursos contingentes, hemos duplicado la cantidad, el volumen en términos de terapias cúbicos. Sí, ministra, usted dice que en enero el presidente Gustavo Petro no se refirió a las reservas de gas cuando él dijo que existía gas hasta el 2037 o el 2042. Usted dice que él no se refirió a las reservas. Esto fue lo que dijo el presidente. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno
en un periodo entre 2037 y 2042. Ministra, eso fue lo que dijo el presidente. ¿Qué opina usted? Bueno, digamos, la precisión que podemos hacer hoy es que ese periodo de tiempo es el que pudiéramos alcanzar con los recursos contingentes que este informe confirma. Entonces yo creo que más allá de si hay un término o no que requiera precisión, lo que tenemos que darle es la claridad al país de que sí hay recursos de gas. No podemos darle la espalda a los recursos de gas contingente, porque si le damos la espalda al país, en ese sentido no vamos a poder desarrollar esos proyectos. La materialización de esos proyectos y efectivamente lograr el autoabastecimiento y lograr que tengamos esos recursos disponibles depende de las decisiones que tomemos hoy en política pública. Ministra, usted dice que no se le puede dar la espalda al país con el tema de los yacimientos de gas, pero al gobierno detener las futuras exploraciones, la firma de nuevos contratos de exploración de yacimientos de gas y de hidrocarburos, ¿no se le está dando precisamente la espalda a ese recurso? Yo creo que esa sí que es una imprecisión que se ha sostenido durante mucho tiempo, porque este gobierno ha dicho se mantienen los contratos, se mantienen los procesos de explotación, se mantienen los procesos de exploración. Más aún, lo que hemos dicho es que queremos procesos de exploración eficientes y queremos procesos de explotación donde la utilización de la tecnología, como el recobro mejorado, nos permita aumentar reservas. Entonces es muy importante que dejemos de confundirnos sobre este hecho, porque lo que hemos dicho es que vamos a sostener los contratos existentes y sobre la base de esos contratos existentes lograremos entonces, así como lo está mostrando este informe, sostenernos en el marco fiscal de mediano plazo. Hemos aumentado el factor de recobro mejorado de 21% a 23%, lo cual quiere decir que la política del gobierno tiene efectos positivos sobre las reservas. Pero entonces no, ustedes insisten, usted lo acaba de decir sobre lo que hay, pero no va a haber firmas de nuevos contratos de exploración. Ustedes persisten en esa iniciativa. La política de este gobierno desde el principio ha sido transición energética justa, y eso tiene una lógica, y es que el mundo se está descarbonizando. Hay unas decisiones que han tomado los gobiernos consumidores respecto a descarbonizar sus economías para poder responder a la crisis climática. ¿Cuál es la situación de la descarbonización? Que en primer lugar van a comenzar, como ya está pasando, a bajar los precios del petróleo. Eso ya está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando bajen demasiado los precios, como en Colombia, extraer petróleo es mucho más costoso de lo que es en México, de lo que es en Venezuela, de lo que es en Medio Oriente, entonces nuestro petróleo va a dejar de ser competitivo. Ese es un asunto que es económico, y frente a esa realidad económica, este gobierno tiene que ser responsable. ¿Cómo es responsable? Diversificando la matriz. La matriz económica del país, la matriz fiscal. Entonces, esa es la política en la que hemos estado desde el día 1 y no ha cambiado. Ministra, ¿y se contempla traer gas desde Venezuela? No, señor, en este momento no se contempla traer gas desde Venezuela. Sí es importante decir que nosotros hoy importamos gas. Eso es una realidad desde el año 2016. Entonces, no hay que ocultar ese hecho porque nosotros lo que estamos viendo es que respecto a estos recursos contingentes que el informe está reportando, podríamos incluso lograr independencia frente a las importaciones que hoy se hacen en el país. Sí, ministra. Estamos a punto de iniciar el PMU aquí en Cerro Bravo, estamos atendiendo esto que es una preocupación nacional, estamos de la mano de PGI, la empresa transportadora,
venimos aquí a solucionar un problema, entonces... Sé que instalan el puesto de mando, sí, sé que van a instalar el puesto de mando en este momento, sí, pero le quiero preguntar sobre ese tema. ¿Qué mensaje le puede decir a los oyentes de RCN Radio en el Valle del Cauca, en el Quindío, en Caldas, en el Tolima, que están atentos a una posible solución? ¿Cuánto tiempo más cree usted que se puede demorar en darles una solución? Lo primero que hay que decir es que no se trata de una crisis de suministro, es decir, la molécula de gas para todo el país está disponible, pero sí tenemos una contingencia en el transporte. Esa contingencia en el transporte es la que hoy estamos abordando a través de un PMU. Este es el tercer PMU que realizamos. Hemos realizado también 3 CNOs de gas para buscar alternativas respecto a la logística de transporte. La empresa TGI está absolutamente comprometida en encontrar soluciones. La más plausible que ha encontrado hasta el momento es la construcción de un bypass, que es una manguera flexible. Sin embargo, es ahorita en el contexto del PMU, gobernando desde el territorio, donde podamos tomar las mejores decisiones. Una última pregunta, ministra, agradeciéndole el tiempo con RCN Radio. ¿Qué decir del anuncio de Enel Colombia, donde informan la decisión de suspender indefinidamente la construcción del parque eólico en La Guajira? Es una situación absolutamente lamentable. Este es un proyecto que inició en 2016 y en 2016 su primera fecha de entrada en operación fue el año 2019. Entonces imagínate, tiene 4 años de retraso. En estos 4 años de retraso la empresa ha pedido 5 aplazamientos respecto a la fecha de entrada en operación. Es decir, que es un problema que estamos heredando desde todos estos años, más de 7 años, y nosotros hemos llegado aquí a intentar resolverlo. Lastimosamente la conflictividad social siguió. En este momento, aunque no hay bloqueos, la empresa calcula que va a ser muy difícil recuperar el ritmo constructivo y ha tomado esta decisión. Estamos buscando tener una reunión con la empresa prontamente, pero lastimosamente 4 años de problemas en el proyecto hoy le hacen tomar esa decisión. Muy bien, es la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Gracias por este diálogo con RCN Radio. Ministra, mucha suerte en el PMU. Atentos a la información que usted más adelante nos pueda compartir y sobre todo una solución, un alivio pronto para estas personas en esa zona del país, en el eje cafetero y en el suroccidente. A toda la audiencia, que sepan que estamos trabajando de manera muy articulada entre las instituciones del gobierno, como fue el designio del presidente, a los ciudadanos que por favor cierren las válvulas de gas, porque en el momento en el que recuperemos el flujo debemos prevenir a las familias. Y bueno, aquí seguimos. Muchísimas gracias, RCN Radio.